alta tensión, radiación electromagnética, 5G, coches eléctricos. ¿Realmente existe algún riesgo para la salud por usar un coche eléctrico? Dadas las dudas que puede sembrar el coche eléctrico sobre la salud de las personas, he decidido investigarlo por mi propia cuenta. Pero antes, existen algunos conceptos que tenemos que tener claros para entender esta prueba. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. La unidad del Sistema Internacional de Unidades para la densidad del campo magnético es el Tesla. Un Gauss es equivalente a 10 elevado a menos 4 teslas. El campo eléctrico se puede describir como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual sufre los efectos de una fuerza eléctrica. El voltio por metro es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para medir la intensidad de campo eléctrico. La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. En unidades del Sistema Internacional se miden vatios por metro cuadrado. Atención, estas pruebas no están realizadas en un entorno que pueda asegurar la validez de los resultados. El análisis de los resultados obtenidos puede contener errores y no debe ser considerado como una prueba irrefutable. En caso de duda, consulte con su experto en la materia más cercano. Para realizar esta prueba, lo primero que hicimos fue acercarnos con el coche eléctrico a una estación de carga. Una vez allí, comprobamos, utilizando nuestro dispositivo de medición, cuáles eran los valores que arrojaba en diferentes situaciones. Así que para empezar, ¿por qué no nos metemos dentro del coche y vemos qué sucede? En esta pantalla dividida podemos ver a la izquierda los valores que obtenemos cuando el cargador está apagado y a la derecha los valores que obtenemos cuando el cargador está en funcionamiento. He realizado esta tabla para analizar los resultados de una manera más sencilla, visualizando diferentes valores. En cuanto al valor mínimo, vemos que no existe diferencia en el interior del coche tanto cuando está cargando como cuando no, si nos fijamos en el campo eléctrico o en la irradiancia. Sin embargo, cargando obtenemos un campo magnético superior. En cuanto a los valores máximos, sucede lo mismo con el campo magnético. Cargando obtenemos un resultado superior. Sin embargo, en el campo eléctrico y en la irradiancia tenemos un resultado inferior cuando el coche está cargando. Una vez más, el valor medio, analizando el promedio de todos los valores obtenidos a lo largo de la prueba, vemos que efectivamente el campo magnético cuando el coche está cargando indica valores superiores. En cambio, el campo eléctrico y la irradiancia indica valores inferiores cuando el coche carga. Salimos fuera del coche para comprobar si la diferencia en estos valores también coincide con los resultados obtenidos dentro del coche.
En este caso, obtenemos el resultado contrario. En el campo magnético, obtenemos un resultado inferior cuando el coche está cargando tanto en el valor mínimo, en el valor máximo, como en el promedio. El campo eléctrico esta vez arrojaba un valor superior con el cargador en funcionamiento al que obtenemos con el cargador apagado. El valor mínimo y máximo se mantuvo en 6 voltios por metro, mientras que con el cargador apagado el valor mínimo se mantuvo en 3 voltios por metro. En cuanto a la irradiancia, siempre obtuvimos un valor superior cuando el cargador estaba en funcionamiento. Analizando la variación entre los resultados obtenidos dentro y fuera del coche, observamos que dentro del coche en casi todas las situaciones obtenemos valores inferiores a los que obtenemos al lado del cargador, fuera del coche. ¿Qué significa esto? Que siempre que nos mantengamos dentro del coche probablemente estaremos más protegidos de este tipo de radiaciones. Sin embargo, observamos que en el campo eléctrico obtuvimos un resultado muy superior cuando el cargador estaba apagado dentro del coche. Esto puede ser un pico que simplemente altera el resultado de las pruebas, pero que quizá podamos descartar, ya que no es un valor que obtengamos habitualmente. Sin embargo, debido a este pico, en el valor medio también obtuvimos un resultado superior cuando el cargador estaba apagado mientras estábamos dentro del coche. También podemos observar que la irradiancia dentro del coche con el cargador apagado también fue superior. No contentos con ello, nos pusimos de nuevo en la carretera para comprobar qué valores arrojaba nuestro aparato de medición mientras circulábamos en coche por una carretera a velocidad constante. Pero, ¿qué clase de estudio sería este si nos conformamos única y exclusivamente con ver los valores que devuelve esta prueba en coche eléctrico? Así que ¿por qué no nos subimos también en un sucio y humeante coche de combustión interna para hacer el mismo trayecto y comprobar la diferencia entre los resultados obtenidos en uno y otro coche? Como queda claro en esta imagen, no hicimos las pruebas en las mismas condiciones de luz solar, ya que en la imagen de la izquierda podéis ver los resultados que obtuvimos con el Renault Zoe durante la noche y a la derecha con el coche de combustión durante el día. Para que no se haga excesivamente aburrido, vamos a acelerar la imagen y pasemos a analizar los resultados. En esta prueba en carretera obtuvimos resultados generalmente inferiores en el coche eléctrico, excepto en la irradiancia, que obtuvimos un resultado muy superior en el coche eléctrico respecto al coche de combustión, a pesar de que la prueba en coche eléctrico la realizamos por la noche. Esto puede deberse a que nuestro coche eléctrico utilizado durante la prueba se trata de un coche muy moderno. En cambio, nuestro viejo coche de combustión puede que no tenga el mismo aislamiento por el hecho de ser viejo o simplemente porque en los coches eléctricos ya tienen esto en cuenta. En cuanto al resultado de las pruebas, bueno, digamos que no son concluyentes.